nombre es Nelva Angulo Valdés. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la pedagogía crítica y el currículo, que es el tema seleccionado en el tema de pedagogía crítica. Entendiendo el tema de pedagogía crítica como ese proceso educativo desde el contexto de la integración comunicativa. ¿Por qué? Porque analiza, comprende, interpreta los problemas reales que afectan a una comunidad en general. Ese proceso de razonamiento y análisis de contexto en el cual se desenvuelve el estudiante. Para la pedagogía crítica y el currículo, ¿qué hace? Permite la preparación del estudiante para que ellos ocupen roles dentro de una sociedad, interesándose en cómo los distintos elementos utilizados en esto se materializan en la práctica, en su contexto. Una de las características es que los participantes aprenden que el mediador ético, que es el maestro, tiene que tener 4 elementos fundamentales. Amplitud conceptual, que le permita precisar el desarrollo de la tarea, disposición para potenciar habilidades del pensamiento y contenido, autodeterminación para diseñar los parámetros con los que se evalúa el trabajo y reconocimiento y disciplina para conseguir la autoevaluación. El maestro debe tener todas esas competencias, debe tener empatía con el estudiante, debe motivarlo para poner en práctica todo eso, con todo ese material procesado dentro del aula o dentro de ese contexto de formación y llevarlo a la práctica, analizarlo con el contexto en la sociedad, cultura y política, que son los puntos que conlleva el currículo. Tenemos la crisis cultural, que reinventa los estilos de vida, desarrolla nuevas percepciones del contexto individual y las confronta con el contexto de vida social. Es decir, se sumerge en la manera de cómo se comunican los grupos humanos, en el lenguaje, en las costumbres, tradiciones, aspectos, comportamientos y aficiones. En la parte política, reflexiona críticamente sobre las maneras mediante las cuales se legislan los comportamientos sociales, los sistemas educativos y las demás instituciones socioculturales. Se analiza todos estos sistemas de comunicación y los sistemas económicos que integra toda la parte política. En la educativa es algo que se va con la parte de investigación. Los maestros y los estudiantes disciernen, procesan objetivos, definen planes, proyectos y los métodos para obtener resultados. En todo este contexto, entonces, el currículo se diseña y se implementa como una alternativa que cuestiona los modos de vida académica y los estilos de vida que han generado el Estado y la sociedad como tal. Es decir, este currículo permite ese análisis, esa reflexión de esta parte académica y lo relaciona con lo que es el Estado y la sociedad como tal. Es decir, la relación entre educación, sociedad y Estado es lo que conlleva este tipo de pedagogía. Los conceptos de currículo, enseñanza y aprendizaje se concretan en las presentaciones de la realidad, es decir, cómo está actualmente y cómo realmente debería ser, y sus efectos reales. Promover la crítica, lo que hemos hablado, promover la crítica de prácticas y experiencias que renuevan el dinamismo sociocultural. Eso va cambiando, va trascendiendo, va dinamizándose, qué es lo que pensamos, qué es lo que vamos a hacer. Es todo ese dinamismo, todo ese proceso que mueve este tipo de pedagogía. En cuanto a la metodología de enseñanza y aprendizaje, el estudiante y el profesor desarrollan capacidades metacognitivas, analizan sus fortalezas y debilidades. El estudiante y el profesor planean un programa de trabajo para alcanzar los objetivos establecidos. La escuela se pregunta el por qué, para qué, a quién, cómo, cuándo y dónde enseñar. Así como el proceso de aprendizaje se orienta hacia la formulación de problemas y la planificación de alternativas de solución. Esta formulación de problemas es la que conlleva la solución, el preguntarnos el por qué, cuestionarnos y reflexionar sobre nuestro contexto. Se fundamenta en el diálogo orientado a consensos de manera para que los valores sean inseparables entre lo afectivo y lo cognitivo. Y el docente recurre al análisis de contextos reales basados en la vida social de la comunidad educativa y los problemas que estos generan para tomarlos como base en desarrollar procesos de formación integral. Es decir, el estudiante aprende haciendo, actuando, consensa, lleva la relación entre lo que está aprendiendo y lo que está en su contexto. No se queda en una cajita de cristal aprendiendo solamente en esa aula de clases. No, eso es lo que aprende, lo va llevando a su exterior. Gracias por su atención. Este tipo de pedagogía lleva a aprender a hacer, a aprender a conocer, a aprender a ser como individuo y ciudadano y aprender a convivir dentro de la sociedad. Nos lleva al análisis. Finalmente, esa relación, todo ese aprendizaje, toda esa empatía, toda esa disponibilidad, toda esa habilidad que tiene el docente hacia el estudiante, conlleva que ese conocimiento que es transmitido, que es aprendido, lo lleva a contextualizar en la realidad. Ya lo hemos dicho en la parte cultural, política y social, aprendiendo haciendo, aprendiendo a conocer. Y ese aprendizaje, ese análisis y esa práctica es lo que conlleva al dinamismo, es lo que conlleva a una transformación, una innovación en todos los contextos en los que se desenvuelve el estudiante. Gracias por su atención. Ese es todo. Por el momento se despide su compañera Nelva Angulo Valdés.